La siguiente presentación es el protocolo final por parte de la asignatura de epidemiología y lleva como título Riesgo de desarrollo de evento cardiovascular en pacientes hipertensos de la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio en el periodo de abril a mayo de 2022. Los autores son Diana Ranchel Sánchez Morales, Rosario Isamar Martínez Castrillo, Jack Brian Gutiérrez González, Marvin Antonio Muñoz Sequeira y Steven Horacio González Valdés, estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y tuvimos como tutor al Dr. Charles Wallace. La hipertensión arterial es un trastorno caracterizado por la elevada presión ejercida por la sangre a las paredes de las arterias. Se sabe que es de etiología multifactorial y actualmente es un problema de salud pública en todo el mundo, afectando a más del 26% de la población adulta en el mundo según la OMS. Es de las enfermedades más comunes de la edad adulta. Se estima que todas las personas después de los 60 años llegan a padecer hipertensión arterial por los cambios en las paredes arteriales que provoca la edad avanzada. Pese a existir guías y fármacos para tratar esta enfermedad, una elevada parte de la población con la enfermedad no tiene tratamiento, lo que la predispone a diversas complicaciones que pueden atentar contra la vida del individuo que lo padece. Las complicaciones más comunes son las complicaciones cardiovasculares, como lo pueden ser los eventos como un infarto agudo del miocardio o la enfermedad cerebrovascular, mencionando aquí las más severas. Es por eso que conocer los factores de riesgo y la probabilidad de padecer un evento cardiovascular es muy importante para la población que padece hipertensión arterial. Por eso la OMS diseñó la guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular con el propósito de clasificar a las personas según su edad, comorbilidad y algunos datos de laboratorio para conocer la probabilidad de que estos padezcan un evento cardiovascular. Seguidamente, con los antecedentes internacional y local, dentro del internacional tenemos al autor Abarca Gutiérrez, año 2022, lugar Perú, con un estudio de determinación del riesgo cardiovascular según el score de Framingham en pacientes atendidos en un hospital público de ICA 2019. Con el objetivo de determinar el riesgo cardiovascular calculado por el score de Framingham en pacientes atendidos en el Hospital Santa María del Socorro, ICA 2019, y mediante un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal. El resultado del riesgo cardiovascular de los pacientes fue predominantemente bajo. Los pacientes del sexo masculino, edad avanzada y diabéticos presentaron alto y moderado riesgo cardiovascular. Ahora bien, con el antecedente local, el autor González en 2019, en Nicaragua, realizó un estudio de perfil de riesgo cardiovascular de los pacientes con hipertensión arterial de la consulta externa de cardiología en el Hospital Alemán Nicaragüense, en el periodo comprendido septiembre a diciembre de 2019, con el objetivo de determinar el riesgo cardiovascular total en pacientes hipertensos de la consulta externa de cardiología por los métodos de Framingham, HEAR Score y OMS, en el Hospital Alemán Nicaragüense, comprendiendo el periodo de septiembre a diciembre de 2019, obteniendo como resultado que se encontró en una muestra de 195 expedientes de pacientes elegidos al azar, el sexo en el cual predomina el diagnóstico de hipertensión es el femenino, siendo de 64.10%, mientras que el grupo etario predominante responde a personas en edades entre los 55 a 64 años de edad, con un 55.40% de prevalencia, lo cual corresponde con datos mundiales que se manejan, ya que según la Organización Panamericana de la Salud, la hipertensión arterial es predominante en el sexo femenino y que al aumentar la edad, la probabilidad de ser diagnosticada con la misma aumenta de forma considerable. El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de las enfermedades que afectan a las arterias del corazón y al resto del organismo, siendo las más importantes el infarto al miocardio y el accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo cardiovascular pueden ser no modificables y modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares, mientras que en los modificables, que precisamente son los de mayor interés, ya que en ellos cabe actuar de forma preventiva,
están la hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, sedentarismo, abuso de alcohol y estrés. ¿Cómo se calcula el riesgo cardiovascular? Se han desarrollado diversas formas para cuantificar el riesgo cardiovascular. El método SCORE es uno de los que mejor validación ha recibido y es de los más utilizados. En función de los antecedentes y los factores que presente una persona, se considera riesgo bajo si es menor al 1%, moderado entre 1 y 5%, alto entre 5 y 10% y muy alto si es mayor a 10%. Las tablas de predicción que observamos en pantalla indican el riesgo de padecer un episodio cardiovascular en un periodo de 10 años, en dependencia de la edad, el sexo, la presión arterial, el consumo de tabaco, el colesterol total en sangre y la presencia o ausencia de diabetes. Una vez obtenida esta información, se procede de la siguiente manera. Como primer paso, se debe elegir la tabla adecuada según la presencia de diabetes, que es la que se encuentra arriba, o la ausencia de este, que está debajo. Luego, elegir el cuadro del sexo, como observamos, a la izquierda para los hombres y a la derecha para mujeres. Dentro de este, seleccionar el recuadro si es fumador o no. Posteriormente, hay que elegir el cuadro del grupo de edad, cuyos valores se encuentran a la izquierda de este. En el recuadro finalmente elegido, hay que localizar la celda más cercana al cruce de los niveles de la presión arterial sistólica, cuyos valores están a la derecha, y de colesterol total en sangre, cuyos valores están debajo. Si no se puede determinar el colesterol en sangre por falta de recursos, se utilizarán las tablas que no usan el colesterol total y se procederá de la misma manera que en el caso anterior. Finalmente, en ambos casos, el color de la celda indica el riesgo cardiovascular a 10 años. Así pues, el color verde indica bajo riesgo, amarillo riesgo moderado, naranja riesgo alto y rojo riesgo muy alto. La OMS define a la hipertensión arterial como la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Se considera que una persona tiene hipertensión cuando la tensión arterial es demasiado elevada y esta es mayor a 140 la presión arterial sistólica y mayor de 90 la presión arterial diastólica. Desde el punto de vista epidemiológico, la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente del mundo, afectando a más del 26% de la población adulta mundial. En Nicaragua, según el Ministerio de Salud, un reporte publicado en el 2021, la hipertensión arterial se posiciona en el número 1 de las enfermedades crónicas, con 244.354 personas afectadas. Además de que en las listas de muertes se posiciona como número 1 el infarto agudo al miocardio, según el reporte de 2021 dado por el MINSA. Existen diversas guías para estadificar la hipertensión arterial. Las más reconocidas son principalmente 3. La Asociación Americana del Corazón en 2017 establece dos estadios de hipertensión arterial. También se encuentra la Asociación Europea de Cardiología con su última guía en 2018. Establece 3 estadios de hipertensión arterial, además de que ofrece un estadio que se titula hipertensión arterial sistólica aislada. En cambio, la Sociedad Internacional de la Hipertensión clasifica la hipertensión arterial en 2 estadios. Esta última categoriza la hipertensión arterial normal con valores de menor de 130 la presión sistólica y menor de 85 la presión diastólica. Asimismo, clasifica la normal alta con valores de 130 a 139 en la presión sistólica y de 85 a 89 en la presión diastólica. Tiene como hipertensión en grado 1 a valores de 150 a 159 en la presión sistólica y de 90 a 99 en la presión diastólica y clasifica la hipertensión en grado 2 con valores mayores a 160 en la presión sistólica y valores mayores a 100 en la presión diastólica.
La hipertensión arterial puede generar diversas alteraciones en diversos órganos que puede llegar a ser mortal. Las complicaciones más comunes de la hipertensión arterial son hipertrofia ventricular izquierda, secundaria a una sobrecarga del trabajo del ventrículo izquierdo por las grandes presiones que se manejan en el sistema arterial periférico. Insuficiencia cardíaca, que puede ser secundaria a una hipertrofia ventricular izquierda. Esta puede darse en tanto fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida como con fracción de eyección conservada. Está el ictus isquémico, que este es el factor de riesgo más importante de accidente cerebrovascular. Puede ser isquémico o hemorrágico. Se sabe que se puede prevenir mediante el control de la presión arterial. Otra complicación es la hemorragia intracerebral, cardiopatía isquémica, incluido el infarto de miocardio y las intervenciones coronarias. Estos representan del 25 al 30% de los infartos agudos al miocardio. Y por último, una complicación importante es la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal. Planteamiento del problema. La relación existente entre la hipertensión arterial y el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares es muy conocido. La hipertensión arterial a nivel mundial tiene una alta prevalencia y se conoce que es uno de los principales contribuyentes de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Según datos obtenidos de la OMS para 2020, la hipertensión arterial afectaría al 30% de la población mundial. En Latinoamérica, 1 de cada 3 personas padece hipertensión arterial y la mitad de estas no lo sabe, lo que representa que no se realicen intervenciones oportunas para controlar dicho factor de riesgo y con ello evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En Nicaragua, el problema de muertes por eventos cardiovasculares no está lejos de ser diferente a lo que nos dicen las estadísticas mundiales, pues según el informe de funciones brindado por el Ministerio de Salud, en el 2021, 6.500 muertes se adjudicaron a problemas como infarto agudo al miocardio, siendo esta la primera en la lista de dicho informe. Dicho dato fácilmente se asocia a que en el mismo informe la hipertensión arterial se encuentra en la cima de la lista de enfermedades crónicas más comunes del país. La relación existente entre la hipertensión arterial y los eventos cardiovasculares está ampliamente demostrada, y el hecho de no saber el riesgo cardiovascular que se posee por ser paciente hipertenso representa un área de debilidad en el sistema de salud de cualquier país. Esto se puede aplicar a cualquier sector. Tal es el caso de los pacientes hipertensos que acuden a la clínica de medicina integral del Centro de Salud Roger Osorio. Es por ello que, a partir de lo antes expuesto, se plantea la siguiente pregunta principal del presente estudio. ¿Cuál es la probabilidad de riesgo de desarrollar un evento cardiovascular en los pacientes hipertensos que asisten a la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio en el periodo abril-mayo de 2022? Se sabe que la hipertensión arterial y la posibilidad de padecer un evento cardiovascular guardan estrecha relación, por lo cual es conveniente realizar esta investigación, ya que al establecer el riesgo al cual están sometidos los pacientes hipertensos que son atendidos en la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio, permitirá prever la posibilidad de que desarrollen un evento cardiovascular, basándose en el estadio de la hipertensión arterial y este modo actuar de forma pertinente. Por consiguiente, los resultados de este estudio serán trascendentes a la sociedad, especialmente a las personas hipertensas que desconocen el estadio de su enfermedad y el riesgo que esto representa para el desarrollo de un evento cardiovascular que puede comprometer su vida, ya que dicho desconocimiento impide un seguimiento adecuado de estos pacientes y flaquea el trabajo que se puede realizar desde la prevención, las intervenciones oportunas, modificaciones en el tratamiento farmacológico y modificaciones en el estilo de vida, que conllevarían a disminuir el riesgo de presentar un evento cardiovascular, lo que también supondría la disminución de la carga económica al sector salud, así como por parte de los familiares de los pacientes. Por tanto, es de valor social, ya que permitirá a los involucrados tener una mejor calidad de vida, al reducir la posibilidad de tener un final catastrófico, por ejemplo, un evento cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio.
lo que conllevaría a estos pacientes a tener hospitalizaciones recurrentes, una incapacidad o la muerte. Ahora bien, pasando al objetivo general de nuestro trabajo, es el siguiente: establecer el riesgo de desarrollo de evento cardiovascular en pacientes hipertensos de la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio en el periodo de abril a mayo de 2022. De igual manera, los objetivos específicos de nuestro trabajo son los siguientes: describir las características sociodemográficas de los pacientes hipertensos que asisten a la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio. De igual manera, relacionar los estadios de hipertensión arterial de los pacientes en estudio con el posible riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Determinar el riesgo cardiovascular a 10 años por grupos etarios en los pacientes hipertensos que asisten a la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio. En cuanto al área de estudio, este se realizará en el Centro de Salud Roger Osorio, que es un centro de atención primaria ubicado en el departamento de Managua, en el municipio de Managua, en el barrio Las Américas 2, frente al Colegio José Benito Escobar. El centro de salud atiende pacientes provenientes de distintos barrios de la zona, principalmente el barrio José Benito Escobar, el barrio Carlos Núñez, Residencial Las Mercedes, entre otros. El centro de salud cuenta con distintas clínicas de atención con médicos generales y especialistas. El estudio en cuestión se llevará a cabo en la Clínica de Medicina Integral, donde atiende un doctor especialista en medicina integral. Se atienden aproximadamente 250 pacientes hipertensos, los cuales son el objetivo de este estudio. A estos se les brinda seguimiento y tratamiento. Tipo de estudio. Una vez establecidos los objetivos y propósitos de dicho estudio, se plantea un estudio con diseño no experimental, el cual se aplicará de forma transversal. Dado el abundante sustento teórico de dicho tema, se toma una conducta descriptiva para la realización de la investigación. Es decir, planteamos un estudio no experimental de tipo descriptivo de corte transversal, entendiendo como esto, basados en la bibliografía de Sampieri, que los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, que estos únicamente pretenden medir o recoger la información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se... Población de estudio. La unidad de análisis la representarán los pacientes hipertensos que acuden a su control al consultorio de medicina integral del Centro de Salud Roger Osorio. Tamaño de la muestra. La muestra se calculará de manera probabilística con un error de estimación del 5%, al cual corresponde un nivel de confianza del 95% y una prevalencia del 50%. La definición de la muestra se realizará usando la fórmula de poblaciones finitas y muestreo aleatorio al azar, la cual observamos en pantalla. Al realizar el cálculo, el resultado obtenido es 138, por lo tanto, el tamaño de la muestra a utilizar será de 138 pacientes. En cuanto al tipo de muestreo, el que se utilizará en esta investigación es probabilístico, específicamente un muestreo aleatorio simple. Para ello, haremos una lista de todos los pacientes que constituyen el universo. Posteriormente, marcaremos a cada uno con un número específico. Y a continuación, con un software de generador de números aleatorios llamado True Random Number Generator, se irán extrayendo los números hasta completar la muestra calculada. Así pues, luego se buscará el expediente de cada uno de los pacientes a estudiar. Dentro de los criterios de inclusión está tener diagnóstico de hipertensión arterial, ser mayor de 20 años, ser atendido en la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio, tener exámenes de laboratorio de máximo 2 meses de antigüedad, con resultados de colesterol, triglicéridos, creatinina y glucosa, tener historia clínica completa y la disposición de participar en el estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, están
la inconstancia en las citas programadas para el seguimiento de la hipertensión, tener otra enfermedad que puede alterar el resultado del estudio, que el diagnóstico de hipertensión haya sido establecido hace menos de un año, antecedentes de evento cardiovascular previo al diagnóstico de la hipertensión y no tener el expediente clínico completo. En la matriz de operacionalización de variables, tenemos el objetivo número 1, describir las características sociodemográficas de los pacientes hipertensos que asisten a la Clínica de Medicina Integral del Centro de Salud Roger Osorio. Como variable tenemos la edad, que en definición operativa es el tiempo que vive una persona desde que nace hasta su fallecimiento. El indicador es el expediente y los valores o escala es joven de 20 a 29 años, adulto de 30 a 59 y adulto mayor de 60 a más. También tenemos como variable el sexo, características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres. El indicador igualmente sería el expediente y valores o escala sería hombre-mujer. Tenemos los niveles de estudio. Definición operativa es el desarrollo de actitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. El indicador será el expediente y los valores o escalas son los niveles universitario, secundaria, primaria o sin estudio. Cabe destacar que en estas variables el indicador siempre será el expediente. Otra variable es el tipo de ocupación, que en la definición operativa es el trabajo o la actividad que realiza el individuo. En valores o escala, el trabajo cualificado o no cualificado, o si no trabaja. Cuando hablamos de trabajo cualificado, nos referimos a que un trabajador posee formación especializada para desempeñar una actividad profesional o bien un trabajo específico. Y en trabajo no cualificado sería lo contrario, pues el individuo realiza sus actividades mediante conocimiento empírico. De igual forma, el estado civil como variable, tenemos que su definición operativa es la situación de las personas físicas determinadas por sus relaciones, si está en matrimonio o sea allá del parentesco, que establezca ciertos derechos y deberes. El indicador es el expediente al igual que las variables anteriores y los valores o escalas es si está casado, no casado o unión libre. En la alimentación tenemos que la definición operativa es la ingestión de alimentos por parte del organismo para proveer las necesidades alimenticias. El indicador es el expediente y los valores o escala es balanceada o no balanceada. Hablamos de balanceada cuando tenemos un grupo alimenticio en cantidad adecuada a fin de que el cuerpo obtenga suficiente energía y nutrición. En caso contrario, hablamos de no balanceada. Objetivo 2. Relacionar los estadios de hipertensión arterial de los pacientes en estudio con el posible riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Como variable tenemos estadios de la hipertensión arterial y riesgo de evento cardiovascular. Como dimensión, la probabilidad del evento cardiovascular según el estadio de la hipertensión del paciente. A su vez, este se dividirá en sexo, edad y factores asociados de la hipertensión arterial. Los indicadores que se utilizarán serán las categorías de riesgo que están dadas por las tablas SCORE, que es el sistema que nosotros utilizaremos para el cálculo del riesgo cardiovascular, y los valores o las escalas están dadas por este sistema SCORE, que serían riesgo muy alto y riesgo moderado, según vaya la puntuación que se dé según el estadio de la hipertensión que presenten los pacientes. La segunda variable que se obtiene a partir del objetivo número 2 es el riesgo y otros factores acompañantes de la hipertensión arterial. Como dimensiones tenemos la probabilidad de que un paciente hipertenso y diabético desarrolle un evento cardiovascular versus aquel que no es diabético, y la probabilidad de que un paciente hipertenso y fumador desarrolle un evento cardiovascular versus aquel que no fuma. Los indicadores que utilizaremos en el caso de los pacientes diabéticos será la prueba de hemoglobina glicosilada, que tenemos que tener en cuenta aquellas situaciones en las que se pueden alterar, ¿verdad? Y en el caso de los pacientes fumadores, la cantidad de años con hábito tabaco, teniendo en cuenta de que acá el paciente puede tener 0 años, es decir, que el paciente nunca haya fumado, o que el paciente en efecto tenga cierta cantidad de años con.
La tercera variable corresponde al riesgo cardiovascular, la cual se define como la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una enfermedad que afecta al corazón o a los vasos sanguíneos. El indicador de esa variable corresponde a las tablas SCORE, en las cuales se estima que el riesgo es bajo cuando este corresponde a 1% o menos, moderado cuando corresponde del 1 al 5%, alto cuando corresponde del 5 al 10% y muy alto cuando este es mayor del 10%. El instrumento de recolección de la información corresponderá al formulario tipo descriptivo y de respuesta cerrada, donde se valorarán los marcadores de riesgo cardiovascular. La recolección de la información será de forma secundaria, conforme a la información consignada en los expedientes clínicos de los pacientes que cumplieron con los criterios de selectividad. Se extraerá la información de los exámenes de laboratorio más recientes de los pacientes y posteriormente todos los datos consignados en los formularios serán analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 22. El análisis de la información se realizará de forma descriptiva en datos porcentuales y absolutos y los resultados se entregarán. Dentro del control de sesgo y limitaciones del estudio, tenemos el control de sesgo, la rigurosa vigilancia de los datos de cada paciente por medio de un formulario que recolectará los datos de paciente directamente del expediente clínico en físico, teniendo como la limitante el hecho de que estén incompletos los datos clínicos que se necesitan para calcular el riesgo cardiovascular, por lo que no se tomarán en cuenta dicho expediente. Como ética, para la elaboración de nuestra investigación, se solicitará permiso al Centro de Salud Roger Osorio para tener acceso a los expedientes clínicos de cada paciente en la Clínica de Medicina Integral. De igual manera, los datos obtenidos serán utilizados única y estrictamente para la elaboración de la investigación que se está llevando. Con respecto a la bibliografía, se utilizaron diversos artículos, entre los cuales podemos mencionar uno sacado del programa de formación médica continua acreditado, hecho por Alcalá López, titulado Cardiopatía isquémica, concepto, clasificación, epidemiología, factores de riesgo, pronóstico y prevención. Otro artículo sacado de UpToDate llamado Descripción general de la hipertensión en adulto, hecho por Basil y Bloch. Otro artículo sacado de la revista Elsevier, titulado Factores de riesgo cardiovascular y atención primaria e intervención. Un artículo sacado de Journal of Hypertension, que es sobre la guía de práctica clínica para la hipertensión arterial dada por la Sociedad Internacional de la Hipertensión. Otro sobre la Sociedad Europea del Corazón, que es una guía para el manejo de la hipertensión arterial. Otro artículo de la Revista Española de Cardiología, titulado La estratificación del riesgo cardiovascular, la importancia y aplicaciones. Y por último, un artículo sacado del Instituto del Corazón en Texas sobre los factores de riesgo cardiovascular, entre otros artículos y libros utilizados. En los anexos se presenta lo que es el primer instrumento, que es la ficha de llenado para los datos de la medición del riesgo cardiovascular, que está compuesto allí por los datos de filiación del paciente, los diagnósticos que éste podría tener, las coberturas de los exámenes, en los que incluye los niveles de HDL, de LDL, de triglicéridos, colesterol total, de glicemia. Por último, también se pide el índice heterogénico del paciente, los indicadores de riesgo que este pueda tener, en los que incluye la talla en metro, el peso, el índice de masa corporal, la presión arterial, el valor de la filtración glomerular, de la tasa de filtración glomerular. Y por último, en la parte inferior, pues con todo esto se calcula el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. También se presenta lo que es el cronograma de trabajo en las semanas en las que hicimos cada parte de lo que es el protocolo final, donde se puede ver la selección del tema, la delimitación, las preguntas de investigación, los objetivos y todo lo que se realizó para este
estudio. Y por último tenemos el presupuesto que se usaría para realizar el estudio, en el que están los ingresos y los egresos. En los ingresos, pues por parte de los recursos propios se ocuparía aproximadamente 2.000 córdobas, 1.000 córdobas de apoyo familiar, 800 córdobas de beca, lo que daría a un total de 3.800 córdobas para realizar el estudio, que se gastarían principalmente en gastos de papelería, que esto serían aproximadamente 300 córdobas, gastos de internet con 1.500 córdobas, gastos de movilización son 500 córdobas y gastos de alimentación 1.500 córdobas, para un total de 3.800 córdobas, que es correspondiente a los ingresos. Gracias por su atención y cerramos con la siguiente frase brindada por Leonardo da Vinci, que dice: si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte.